Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias como cada semana que nos podemos reunir para poder estar hablando de las cosas que más nos gustan, que es de la palabra de Dios. Y hoy con este tema que es ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? ¿Sí? Vamos dándole la bienvenida a Dios, que es el principal guía para estos temas. Señor, te queremos dar gracias en esta noche porque tú nos permites reunirnos nuevamente para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por la palabra que tú tienes, el alimento fresco que tienes para este día. Yo te pido, Señor, que tú nos hables y que nos des una revelación amplia de quién somos en Cristo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Fíjate que dice la palabra, recordamos videos pasados que hablábamos del nuevo nacimiento. Hablábamos cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo, que le comentaba que tenía que nacer de nuevo, que lo que es nacido de carne, carne es, pero que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? Entonces, cuando tú ya naciste de nuevo, tú tienes que saber si ya naciste de nuevo o no. ¿Cómo lo puedes identificar? Con tus cambios. Si realmente hubo un cambio de la persona que eras antes de conocer a Dios con la nueva persona que eres ahorita, ya que lo conoces, ya que sabes de Él, ya que te estás empapando de las cosas de Él, tú ahí puedes ver un cambio para saber si ya naciste de nuevo o todavía hay que trabajar más, ¿verdad? Y con todo gusto podemos hacer luego otro video donde podamos explicar más a fondo lo que es el nuevo nacimiento. Muy bien, pero cuando tú ya naces de nuevo, cuando tú ya dejas todo el pecado, toda esa carnalidad en el agua, sale una nueva persona, cuando tú ya entregas tu corazón a Dios y sobre todo, cuando tú abres tu corazón y aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tienes estos beneficios que vamos a ver. Son 5 puntos los que vamos a ver como beneficios, ¿verdad? Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y entonces vas a saber quién eres tú en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a tener privilegios, vas a tener muchos privilegios de los cuales vamos a ver en estos 5 puntos. El punto número 1 es que tú eres hijo de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando tú lo invitas a morar a tu corazón, tú pasas a ser hijo de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron. Vamos a irnos por partes. ¿A quién? Dice, a todos los que le recibieron. No todos recibieron a Jesús. La misma palabra dice que hasta en su propia familia, en su propio lugar de nacimiento, no hizo muchos milagros porque la gente no creía en él. ¿Verdad? Entonces dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay personas que no creen en el nombre de Jesús. Hay personas que ni siquiera creen en Dios. Entonces aquí es muy claro, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas hechas por Él. Él nos formó del barro, sí, pero no todos son hijos. Ahí es donde está el primer privilegio que tú tienes. No todos son hijos. Te voy a decir por qué. Porque también hay personas que no quieren saber de Dios, no quieren saber de Jesús, no creen en Jesús. Pero los que sí creemos en Él, los que ya lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, los que le hemos cedido nuestra vida a Él, los que estamos conforme a su palabra y haciendo su obra, Dios nos ha hecho hijos de Dios. Ya somos hijos. Somos hijos. Primer punto, tú debes de creértela que eres hijo de Dios. ¿Sí? Porque también el enemigo va a venir a ponerte en la mente
que tú no eres digno por lo que ya hiciste, por lo que hiciste en el pasado. Eso ya quedó perdonado. Tú eres hijo de Dios y tienes la autoridad que tenía Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya vive en tu corazón. Entonces esa misma autoridad hay que sacarla al exterior, ¿sí? Entonces Dios es misericordioso con nosotros porque nos perdona los pecados y entonces nos trae a su camino, nos trae a su reino, pero no nos trae como cualquiera, nos trae como hijos de Dios. Y la prueba más fácil, para que pueda quedar más claro, la parábola del hijo pródigo. Nosotros fallamos muchas veces, éramos como ese hijo pródigo, nos fuimos de con nuestro padre, nos gustaba estar en el mundo, hacer las cosas del mundo, el pecado, pero un día recapacitamos y volvimos al Padre. Un día el Padre nos vio y en lugar de reclamarnos, en lugar de darnos la espalda, nos abrazó, nos besó, nos cambió nuestras vestiduras, nos dio un anillo, cambió nuestro calzado y nos volvió a dar la autoridad de hijos. De hijos. Acuérdense lo que le dijo el padre al hijo mayor. Dice, este hijo mío que estaba muerto, hoy ha llegado a la vida. Entonces, el punto número 1, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, es que pasas de criatura a hijo de Dios. ¿Sí? Punto número 2. Ok, ya naciste de nuevo. Ya Jesús vive en tu corazón. Ya le abriste todas las puertas de tu corazón. Tu vida ya empieza a cambiar. Ya empiezas a dejar los hábitos malos. Empiezas a hacer los hábitos buenos. Ya te la creíste y caminas como un hijo de Dios. Entonces el segundo punto es que eres heredero. Heredero. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Dejas tu carne pecaminosa y nace una nueva persona para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Somos herederos. Fíjate bien, yo esta palabra la puedo traducir. En lo natural vemos que a veces te habla algún notario y te dice que tú fuiste nombrado heredero por tu tío, por tu tía, por tu abuelita, por tu primo, por el vecino, etc. ¿Sí? Y que tienes que pasar con ellos para firmar los documentos y poderte entregar el poder donde se te otorga todos esos beneficios a ti como heredero. Muy bien. Pero también en lo natural podemos ver que el dinero corrompe a las personas. ¿Cuántas herencias se han robado, se han perdido, han hecho mal uso, han metido papeles falsos, se las han robado? Y ahí hay una corrupción. Pero la herencia que Dios nos da dice que es incorruptible. Incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que todas las bendiciones que tú encuentres en la palabra de Dios, en la Biblia, todas son tuyas. Todas. Aquí no hay de que ya me la robaron o que ya me hicieron chanchullo o que eso. No. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse. Entonces Él te está diciendo que todas las bendiciones, que toda la herencia es incorruptible. Imagínate nada más. Y todavía nos dice en su palabra que todas sus bendiciones son nuevas cada mañana. Todas las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Padrísimo. La verdad, pasas a ser heredero. Ya eres hijo. Y dice la palabra que como hijo somos herederos y coherederos con Cristo Jesús de todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Pero como heredero, tenemos nosotros que ir. Si tú en lo natural, el notario no va a venir a tu casa.
tú tienes que ir a la notaría a poder exigir esos beneficios para ti. Nosotros como hijos tenemos que ir al plano espiritual, porque ahí es en donde están las bendiciones, bajarlas a tu vida, hacerlas vida, creerlas y apoderarte de ellas. A Josué le dijo, ahí está la tierra prometida, yo te la voy a dar. Le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar la tierra prometida. Pero ¿qué más le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Y Josué tuvo que ir y pelear y meterse a la tierra prometida para poderla conquistar. Entonces tampoco por ser herederos no quiere decir que todo está en bandeja de plata. También hay que hacer nosotros nuestra parte. ¿Sí? Punto número 3. Entonces, ok, ya vimos, ya naciste de nuevo, pasas a ser hijo de Dios, pasas a ser heredero de Dios. ¿Y qué más, qué otro privilegio quiere Dios que tengamos? El punto número 3 es santos. Santos. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice, sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó? ¿Quién fue el que te habló? ¿Quién fue el que te trajo de lo pecaminoso, te trajo al camino del bien? De las tinieblas te trajo a la luz, de lo malo te trajo lo bueno. ¿Quién te llamó? Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo, Dios no puede ver el pecado. En Dios no hay maldad. Dice, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Muy bien, a ver, santo. Esta palabra se ha tomado erróneamente. Santo, la gente piensa que santo significa una persona que vivió, que hizo las cosas bien y que fue perseguido y lo mataron. No confundamos las cosas. Una cosa es santo y otra cosa es misericordioso, piadoso o mártir, ¿verdad? Pero son cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara. Santo significa apartado para Dios. Apartado para Dios. Sí, yo estoy apartado para Dios, pero sigues haciendo las cosas que a Dios no le agradan. No, pero es que yo soy santo, yo estoy apartado para Dios. Voy a volver a repetir el versículo para que ustedes lo vuelvan a entender. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, ser también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos como yo soy santo. Oye, es que entonces es muy difícil ser santo. Te voy a decir una cosa, santo es apartado para Dios. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, entonces Jesús dentro de ti te está empezando a apartar y te empieza a quitar todo lo que a Dios no le agrada. Si antes veías canales prohibidos, si antes hacías negocios chuecos, si antes mentías y lo empiezas a dejar, es señal que entonces tú te estás apartando para Dios. Si tú estás buscando más de Dios, si tú lees su palabra, si tú tienes su intimidad con Él, si todos los días lo buscas de corazón porque lo quieres agradar a Él, eres santo porque te estás apartando para Dios. No es lo mismo a querer hacer obras de beneficencia o ser misericordiosos con las personas y que confundamos que por eso las personas ya son santos. No, ese es en el lenguaje humano, pero la palabra de Dios es muy clara. Santo es todo aquel que es apartado para Dios. ¿Se acuerdan? Incluso en Hechos ustedes lo pueden encontrar. Cuando Pablo ya deja de ser Saulo, se convierte en Pablo, tiene su nuevo nacimiento, dice que duró más de un año con los discípulos capacitándose de la palabra de Dios.
Y un tiempo estaban orando y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo para ellos. No dijo: apártenme a Saulo y a Pablo porque ellos han dado más dinero a los pobres o porque ellos han hecho... No. Las obras de misericordia son una cosa, pero el ser apartado para Dios, el que tú decidas apartarte del mundo y vivir para las cosas de Dios, son cosas completamente distintas. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de un santo. ¿Sí? Entonces, apartado para Dios. Hoy Dios te está diciendo: quiero que te apartes para mí, como Él se apartó para ti. Dios entregó a su Hijo por ti, por mí, por nuestras familias, por el mundo entero. ¿Sí? Entonces, así tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que dijeron: va, me la voy a jugar con Dios. Se apartaron del mundo, le creyeron a Dios, y podemos ver esas grandes personas en la Biblia, como un Abraham, como un Moisés, como un José, como un Jacob, como un Pablo, los discípulos, los profetas, Elías, Ezequiel, ¿sí? Muchos. Jóvenes como Tito. O sea, hay mucho de donde tú puedes ver personas que se apartaron para Dios. ¿Sí? Entonces, ya llevamos 3 puntos. Acuérdate, después del nuevo nacimiento pasas a ser hijo de Dios. Por concerniente, eres heredero de todas las bendiciones de Dios. Por concerniente, Dios te quiere santo, apartado para Él, no para nadie más. Te quiere para Él. ¿Sí? El número 4 es sacerdotes. Sacerdotes. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas ustedes son linaje escogido de todos. Yo es lo que a veces me pregunto y digo: Señor, gracias, porque de todo mi entorno, donde yo me muevo con mi familia, me escogiste a mí para estar llevando tu palabra. Por eso dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos a precio muy grande. Dice la palabra que fuimos comprados a precio de sangre. Jesús dio su última gota de sangre por ti y por mí. Ahí fue un intercambio para que nosotros pudiéramos estar libres del pecado. Y luego dice: para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. El sacerdocio que está hablando aquí la palabra es que tú, por un ejemplo, varón, mujer, te levantes a pelear por tu casa. Y no me refiero a pelear en lo físico, en la oración. Que tú estés bien atento a lo que se está moviendo en tu casa. Que tú seas ese conducto para que tus hijos vayan al camino de Dios. Que tú les estés impartiendo de la palabra, que tú les estés compartiendo de la palabra, que tú seas el atalaya de tu casa. Que si empiezas a ver que hay algo raro en tu casa, que luego te levantes, ¿verdad? Tú tienes esa autoridad, es ese el sacerdocio. Por eso dice: para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Amor, hay muchas. Amor, paciencia, bondad, misericordia. Hay muchas virtudes de Dios. El sacerdocio hacía eso, se preocupaba por las personas. Jesús decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, los profetas escuchaban la voz de Dios. Dios les decía lo que tenían que hacer y ellos iban y daban la palabra y se preocupaban por su nación y se preocupaban por las personas.
Entonces tú eres un sacerdote de tu casa, de tu familia. Porque ¿de qué sirve que tú quieras salir y hablar de Dios a las naciones y predicar y hacer todo muy bonito, pero descuidas a las 4, 5 o 3 personas que Dios te dio para que empezaras a discipular dentro de tu casa? Por eso tú levántate, varón, levántate, mujer. Si no hay un varón ahí contigo, levántate. Tú tienes esa autoridad que Dios te da para empezar aquí en tu casa a ejercer ese sacerdocio. Dice que tú eres nación santa. La nación es un pueblo, ¿sí? Santo, apartado para Dios, ya lo vimos. Entonces Dios aquí te lo vuelve a decir, tú eres una nación santa, tú estás apartado para Dios. Luego dice real sacerdocio, porque eres un hijo. Por eso es real sacerdocio, te da una autoridad como hijo, ¿verdad? Y luego dice que fuimos adquiridos por Dios. Entonces, el sacerdocio en el Antiguo Testamento se encargaba de estar viendo al pueblo, de sus preocupaciones, de sus ocupaciones, de todo. Eran los que tenían acceso directo al lugar santísimo. Hoy ya lo tenemos directo nosotros gracias a Jesús. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y eso era que tú ya podías entrar directamente a la presencia de Dios y poder platicar con Él. ¿Sí? Fíjate qué emocionante eso, ¿no? Y fíjate lo que dice Primera de Timoteo 2.1. Primera de Timoteo 2.1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracias por los hombres. También el sacerdocio se encarga de orar, de interceder por los demás. Entonces tú también estás llamado a interceder por los demás. Que si alguien está enfermo, ve. Jesucristo dijo, estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, liberarán cautivos. ¿Sí? Entonces imagínate, tú también puedes ir y orar por una persona que está enferma, por una persona que está mal. Claro que lo puedes hacer, pero tienes que estar alineado a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el último punto, el punto número 5, entonces ya vimos que somos hijos, ya vimos que somos herederos, ya vimos que somos santos, ya vimos que somos sacerdotes y el quinto punto es embajadores. Embajadores. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un embajador. ¿Qué función tiene un embajador? Por ejemplo, un embajador de México a Costa Rica, pues primero va a llevar la cultura de su nación. Y si ya somos hijos, y si ya somos herederos, y si ya somos santos, y si ya somos sacerdotes, ¿cuál es la cultura que tú vas a llevar hacia los demás fuera de tu casa? La cultura del reino de Dios. Dice que somos embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces nos tenemos que comportar como tal. Tenemos que hablar como tal. Tenemos que ser intachables. Por eso el nuevo nacimiento es eso. Dejas todo lo pecaminoso y sale una nueva persona. Tenemos que estar buscando a Dios de continuo. Tenemos que seguirnos preparando en la palabra. Tenemos que salir, animarnos, dar ese paso en fe de ir y hablarles a las personas de Dios. Pero del Dios amoroso, no del Dios que castiga, no del Dios que mucha gente cree que si se acerca lo va a regañar o lo va a castigar por las fallas que han tenido. No, del Dios amoroso, del Dios misericordioso, de ese Dios que nos conquistó a ti y a mí, que nos salvó a ti y a mí.
tú eres embajador del reino de los cielos. Dios te ha dado ese privilegio, te ha dado esa oportunidad de que vayas a las naciones, que vayas a las personas, que vayas con tu familia, con tu vecino, con tus hijos, tus hermanos, tus papás, con todo mundo, aun con las personas que no conozcas, y que lleves las buenas nuevas. Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando estaba ascendiendo a los cielos: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Cuando Jesús les decía bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era eso, enseñándoles el nuevo nacimiento. Lo que hablaba Jesús con Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, como ves, son los 5 puntos, ¿verdad?, que hoy te quería compartir de quién eres tú en Cristo. Espero que te sirvan, que le vuelvas a dar otra leída a los versículos, que tú mismo lo puedas verificar en tu Biblia para que veas que los fundamentos están ahí. Y la palabra de Dios no miente. Entonces tú hoy eres un hijo de Dios, un heredero, eres un santo, eres también un sacerdote, pero también eres un embajador. Quiero mandarles un fuerte abrazo, desearles una excelente Navidad en compañía de sus seres queridos, que esta Navidad Jesucristo sea el festejado, que Jesús sea el que nazca en sus corazones, en los corazones de su familia, y que en esta Navidad puedan ustedes abrir la puerta de su corazón a Jesús. Dice Apocalipsis que Él está tocando la puerta, que quien abra la puerta de su corazón entrará Él con su Padre y cenarán con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, una excelente Navidad llena del amor, de la paz de Dios, pero sobre todo lo que quiero hacer es despedirme con la oración sacerdotal, que siempre lo hemos hecho. Que Dios los bendiga. Que en esta Navidad Jesucristo pueda ser el centro de atención en sus vidas, en su corazón, que nazca y que ahí viva. Que Dios tenga misericordia de ustedes. Dice la palabra que cuando alguien confiesa sus pecados, Dios dice: si tus pecados son rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve, los tomaré, los echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Dios tenga misericordia de ustedes, que les pueda dar una vida llena de todas sus bendiciones. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que en esta Navidad en la luz de Jesucristo vivan ustedes, que la gente a su alrededor los pueda ver con esa luz. Así como el pueblo veía a Moisés, así también a ustedes que los vean. Pero sobre todo, que Dios les dé paz. La paz de saber que en esta Navidad el regalo, el mejor regalo que el ser humano puede tener es Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso se hizo un niño, se hizo hombre para habitar con nosotros. Y ahora habita en tu corazón. Les mando un fuerte abrazo, que se diviertan, que la pasen sensacional con sus seres queridos, los bendecimos y también les deseamos un año 2022 lleno de salud, lleno del amor de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Les mandamos un fuerte abrazo, los queremos mucho y que pasen una excelente Navidad. Bendiciones.